Bienvenidos de nueva cuenta a nuestra serie Nuestros Autores. Hoy, la verdad de las cosas, es un momento extraordinario. Hace algún tiempo no conversábamos el maestro Prudenciano Moreno. Años teníamos de no discutir algunos temas. Hoy lo hemos invitado a una presentación de su libro La política educativa de la globalización. Es el libro más reciente que acaba de publicar, no Prudenciano, sino Chano, como bien lo llamamos aquí en la universidad, y vamos a abordar algunos temas que desarrollas, Chano, en este texto. El primer asunto es el título del libro, La política educativa de la globalización. ¿Qué entendemos por esto, Chano? Bueno, antes que nada, Rangel, déjame decirte que es para mí también un honor que me entrevistes porque pues te considero una de las personas más preparadas de esta universidad. Entonces, pues me parece muy bien que estemos hoy conversando, ¿no? Y de un diálogo sincero, de amigos, ¿no? Primeramente, déjame decirte que la inquietud cuando formulé este libro de las políticas educativas de la globalización era contestarme una pregunta muy personal, ¿no? Y esa pregunta era, ¿por qué las antiguas políticas educativas de este país tuvieron tanta movilización social y tanto consenso entre diferentes actores sociales de la educación del país? Me refiero concretamente a José Vasconcelos y sus políticas de las misiones culturales, la escuela rural, la casa del maestro mexicano, la promoción de la educación indígena, las campañas de alfabetización y un conjunto de políticas que fueron muy bien aceptadas por la población. Después el plan de 11 años durante fines de los 50, ¿no? El de López Mateos. Exactamente. Posteriormente los programas de los 60 de aprender haciendo y enseñar produciendo, que también tuvieron muy buena aceptación. Te hablo que por cierto, un rector los impulsó mucho. Así es. Don Manuel Bravo. Don Manuel Bravo Jiménez. Entonces, Rangel, me pareció muy importante responder por qué estas políticas educativas causaron gran entusiasmo entre los actores sociales principales de este país. Y comparando con las políticas educativas de la globalización, ¿por qué las políticas educativas de la globalización, en el mejor de los casos, provocaron indiferencia entre la población y en el peor de los casos, rechazo y manifestaciones políticas en contra? Me parece una pregunta de investigación muy oportuna, pero que, como te comento, la hice en términos personales. Pero esa pregunta dio origen a este libro. Entonces, en el libro intento comparar, aunque centrándome en la globalización, a qué se debió esa falta de entusiasmo, esa apatía, esa indiferencia que han provocado estas políticas, si tú las comparas con el vasconcelismo, con los programas de los años 50 y de los años 60, encabezados por diferentes regímenes. Entonces, creo que ahí está el quiz del asunto, ¿no? Entonces, lo que yo encontré es que las políticas educativas de la globalización tienen una parte positiva y otra parte negativa. Y creo que esto es lo que puede dar pie para un debate. Ahora, ¿pero qué estaremos entendiendo por políticas de la globalización? Ok. Las políticas de la globalización son las políticas que se vienen implementando por los organismos financieros internacionales a partir de 1989, que se considera el año simbólico de la globalización. En este sentido, partimos la historia del país en la historia pre-globalización, 89 hacia atrás, y la historia globalización, 89 hasta la actualidad. Esos dos grandes periodos históricos fueron los que heurísticamente me permitieron a mí comparar estos periodos, ¿no? Y entonces localizar políticas antes y políticas después, centrándome en la etapa de la globalización y su impacto para nuestro país. Y entonces lo que encontré es que estamos actualmente ante un modelo educativo internacional que no se tuvo en el periodo pre-globalización, donde estábamos ante modelos educativos nacionales. Con una menor influencia, por ejemplo, del Banco Interamericano. Muy mínima. Mínima. Y en cambio, las directrices fundamentales son trazadas por los organismos financieros de la globalización. Me refiero a los organismos económicos, Banco Mundial, inventor del modelo de educación por competencias, OCDE, Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico, inventora de PISA, que después su versión mexicana fue enlace, ¿sí? Y entonces estamos hablando de que las directrices, entendemos por políticas educativas, las directrices fundamentales para guiar los proyectos educativos de un país, o en este caso de todo el mundo, como es la globalización. Entonces estamos hablando, digamos, de una diferencia sí objetiva en términos de lo que tú estás señalando,
pero tú planteas un rasgo fundamentalmente de percepción, Sí, de involucramiento. de mirada, te dije, una de mirada. miradas, Ajá. ¿no? De 89 para atrás había un mayor involucramiento de los maestros, de los alumnos, de la población en términos generales, ¿no? Ujú. Y después del 89 no es así. Hay una diferencia. Hay indiferencia O rechazo. o rechazo. Pero no hay ningún mitin, ninguna marcha, ningún plantón en favor de las políticas de la globalización. En el mejor de los casos hay indiferencia, hay aceptación pasiva, pero no hay entusiasmo, Rangel. Creo que ahí tenemos lo que tú llamas una percepción diferente. Subjetiva o diferente Sí, entre es una lo que política vemos. y Sí. la otra política. Así es. Bien. El otro lo que mirábamos era entusiasmo y apoyo. Ok. Entonces, en esta idea de las políticas globales, ya planteamos de dónde se están derivando, pero instrumentalmente las podríamos ir particularizando. Sí. Te decía que las políticas de la globalización han traído aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos, el primero, tenemos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son una política de la globalización y son positivas. Estas deben de seguir. Segundo, las políticas de vinculación escuela-empresa son positivas y deben de continuar. Tercero, las políticas de intercambio y movilidad académica son positivas también y deben de continuar. Esas tres políticas... Las de internacionalización. Positiva y debe de continuar. Esos son los aspectos positivos que te comentaba que deben de continuar rescatándose como partes medulares de las políticas globalizantes y de esta internacionalización de la educación. Creo que eso es positivo. ¿Y lo negativo? Vayamos ahora a los aspectos negativos, ¿no? O sea, la noticia buena y la noticia mala. La noticia mala es que la parte negativa es imponer un solo modelo curricular para todos los niveles, como es el modelo de educación basado en competencias. Es un error absoluto. Te voy a decir por qué. No decimos que el modelo por competencias no tenga su pertinencia en ciertos niveles y modalidades del sistema educativo. Concretamente, el modelo lo lanzó Banco Mundial en 1990 para México, mediante una prueba piloto para CONALEP y para los CEBETIS, Centros de Bachillerato Tecnológico, Industriales y de Servicios, para Media Superior Tecnológica, bajo el nombre de Modelo por Competencias Laborales, lo cual está muy bien, porque CONALEP y CEBETIS se presta para implementar un modelo curricular de ese tipo. Pero de ahí, Rangel, a CONALEPizar todo el sistema educativo nacional, imponiendo, que no consensuando, fíjate, estoy hablando de imponiendo porque es una imposición de las competencias desde educación inicial hasta primaria, secundaria, media superior, licenciaturas. ¿Y superior? ¿Sí? Superior, licenciaturas, maestrías y posgrados. Es un error total. Por ejemplo, si yo recuerdo la primera reforma de básica, digamos, en este periodo que tú estás planteando, Ajá. estamos hablando de 1992, y ahí, por ejemplo, OLAC, ¿no? Es 1993. 93, planteaba lo de competencias básicas, por Sí. ejemplo. A este modelo, por ejemplo, desarrollado en el periodo de OLAC Fuentes, ¿tú también lo consideras como parte de este modelo de competencias? ¿O es hasta hoy, cuando estamos hablando de competencias de la RIEF, ¿no? Que tiene un modelo más estructurado en relación al concepto, por ejemplo, que pudiera tener el propio Banco Mundial? Así es. Mira, todavía en 93 el modelo estaba más fundamentado en el Congreso Mundial de Educación de Yonti en Tailandia, donde se habló de necesidades básicas de aprendizaje. Te hablo de 1990, que aquí en México repercutió en la reforma de 1993. Aún el concepto de competencias no es el concepto estelar. El concepto de competencias se volvió estelar hasta la segunda generación. Te hablo de las normales, 1997. Te hablo de preescolar, 2004. Te hablo de 2006, la educación secundaria. Y te hablo de 2009, la educación primaria. Y 2009, 2010, la segunda generación de reformas por competencias para las escuelas normales. Estamos hablando más bien ya de esta parte de mediados de los 90 hacia acá, porque acuérdate que cuando OLAC habló de competencias, él se refería a, y creo que lo hizo bien, ¿no? Porque hablaba de que antes la educación se basaba más en el papeleo, más que en los conocimientos, y las competencias pretendieron sustituir este prestigio del papeleo, de obtener un título, aunque no tuviera las competencias. Eran competencias básicas para OLAC, Así ¿no? es, con conocimientos, dijéramos, reales, ¿no? Es decir, en su momento
OLAC se expresó así. Ahora, Pero podemos decir entonces que fuimos transitando ajá, de un modelo de competencias básicas a otro modelo distinto de competencias en todas estas reformas, la de preescolar, la de secundaria y finalmente, digamos, la de primaria, ¿no? así es. La RIEV. Lo que yo te quiero expresar es que el error de la política de la globalización fue haber conalepizado toda la educación. Es decir, el modelo por competencias está muy bien para el CONALEP, también para los CEBETIS, también para los CEBETAS, también para los CETIS, también para los institutos tecnológicos, también para las carreras de ingeniería. ¿Por qué? Pero ¿por qué no entonces para primaria y preescolar y secundaria, Chano? Por varias cosas, Rangel. Uno es la discusión del estatuto epistemológico de las El competencias. concepto de competencia. Las competencias no vienen del ámbito de la pedagogía. Cuando tú revisas toda la historia de la pedagogía, no te vas a encontrar absolutamente ninguna obra del concepto de competencias. Cuando tú revisas la historia de la economía, Bueno, ahí está el concepto de competencias cognitivas, ¿no? Que viene de la psicología del desarrollo, por ejemplo, ¿no? sí. Ahora, ¿qué te indica el concepto de competencias? Es desde más atrás, viene de Agón. Agón era el término griego de las competencias, que significaba competir en las Olimpiadas. Desde ahí viene y te vas a encontrar con diferentes modificaciones, desde la antigüedad, el medioevo, hasta la modernidad. Pero lo que te quiero decir es que habría que discutir epistemológicamente si el concepto de competencia. no está discutido. El concepto fue impuesto, y fue impuesto por un banco. Entonces, yo lo que te digo, es válido que un banco y una organización económica para el desarrollo económico de los países europeos sean los principales organismos que estén marcando las directrices educativas de un país. Mi idea es no, Rangel. Pero, a ver, hay un texto, bueno, de un amigo tuyo, de Jimeno Sacristán, que lo trajiste a esta universidad algunos años, que tiene que ver con la evolución precisamente del concepto de competencias, ¿no? Sí, es educar Y en competencias. ¿Qué hay de nuevo? Muy bien, ¿no? El asunto de cómo viene aterrizando esto a la parte, digamos, de educación Y recordarás básica, que ¿no? el libro de José Jimeno Sacristán termina con la pregunta de si es válido Sí. que el término competencia se haya apoderado de toda la pedagogía. Ok. Es un Entonces, texto ahí- que aporta, sin duda, no es un texto complaciente, Rangel, es un texto crítico. No, estoy de acuerdo. Entonces no lo utilices como apoyo. No estoy lo sé, pero nada más estoy preguntando. Ajá. No, porque sí me interesa ver, digamos, esta Sí. idea que tiene el propio Jimeno de decir, bueno, hay una evolución del propio concepto. Pero bueno, yo quisiera centrarme. Hay un debate evidentemente de carácter epistemológico. Sí. ¿Habría algunos otros debates en relación al concepto de competencias? Sí, claro. Por ejemplo, tienes el texto que editó el Fondo de Cultura Económica en el año 2004, que se llama Las competencias fundamentales para la vida y el trabajo, donde intervienen muchos autores, no son 16 autores, pero entre ellos está Philippe Perrenot. Philippe Perrenot en ese texto da una visión muy crítica del concepto de competencias. Pero después, en otro que él editó en 2010, que es Las 10 competencias necesarias para la enseñanza, él da una visión más complaciente. Y de hecho es el texto que lo están utilizando para toda la está muy reforma bueno. integral de educación básica, ¿no? Y está muy bueno el texto. Pero te digo, esta discusión no la pueden evitar o no la pueden obviar como lo hacen los creyentes en el modelo de las competencias, ¿no? Es decir, los adoradores del concepto de competencias intentan evitar o obviar que hace falta un debate epistemológico sobre la pertinencia de aplicar un modelo gerencial, contable y administrativo al campo pedagógico. Yo no digo que no se valga, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay que ventilar si eso es pertinente. Claro. Y si el resultado del debate es pertinente, adelante, pero no evitar la discusión. Okay. El modelo por competencias se ha impuesto en este país a costillas de evitar un debate. Ahora, si es como lo hace Perrenot, donde señala la octava competencia, como competencias emocionales, obviamente que estamos ante un despropósito terrible, ¿no? Las emociones no son unas competencias, es un estado del ser. Por eso te digo que hay que discutir qué entendemos por competencias. Claro, están una serie, digamos, de componentes del mismo concepto de Entonces, competencia que entran efectivamente en debate y que hacen precisamente entonces la cuando propia tú discusión, metes ¿no? con calzador un concepto, porque es una consigna ya meterlo, y haces un despropósito de este tipo. Pero tú sabes que los maestros en México generalmente tienen ese margen de acción pues para poder desarrollar efectivamente toda su capacidad de autonomía en el salón de clases. No, claro, independientemente y que se le quiera imponer algo, ¿no? aprovechándose de la falta de discusión de este modelo,
se puede meter cualquier cosa, puedes meter hasta competencias sexuales si lo quieres, y lo puedes adaptar. Puedes meter hasta competencias sentimentales, si quieres. Socioculturales, que son las que están afectivas, planteadas, digamos, puedes normalmente, meter ¿no? una serie de contradicciones donde la gente no se da por enterada por la falta de este debate que Claro, te digo. hay que hacerlo más coherente y dar el debate epistemológico. Bueno, Es otro decir, rubro. la consigna, permíteme, la consigna es introducir, imponer e ideologizar a los maestros a como el lugar en que el modelo es por competencias, y fuera de ese marco estrecho nadie se puede salir. Es decir, tu pensamiento queda acotado ya a una forma de pensar unidimensional y unidireccional, de tal manera que te impida todo tipo de reflexión, todo tipo de análisis crítico, porque te impide el modelo pensar más allá de un esquemita cuadrado, muy hueco por cierto, inhibiendo la creatividad y la originalidad de los maestros, que es finalmente el objetivo del modelo por competencia. Bien. El otro rubro que se deriva. Antes, porque nos estamos dispersando mucho, Rangel, te dije. A ver. No es que el modelo por competencias sea inadecuado para todo el mundo, te digo. Le estamos reconociendo con ALEP, le estamos reconociendo medios superior tecnológicas, ingenierías, tecnologías, educación superior técnica, pero es un error terrible Imponerlo en otros en estratos, educación en otros inicial niveles. para niños de 45 años, ¿no? 45 días. Digo, de 45 días, imponer ese modelo de educación inicial en preescolar, en primaria y en secundaria. En normales también es un error. Imagínate, todo el lenguaje pedagógico de la globalización, ponte a pensar nada más. Modelo de educación basado en competencias, certificación, acreditación, evaluación estandarizada, calidad, logros. ¿Cómo es posible que todo ese lenguaje sea pertinente para niños de 45 días hasta 15 años? Uno se pregunta, ¿competencias de qué? ¿En chupones? ¿En cambio de pañales? Bueno, ¿Competencias en...? No, es una tortura terrible para el estudiantado, para la niñez mexicana, imponerles un modelo que no te habla de sus necesidades. En todo caso, habría la necesidad de una especie de revisión, ¿verdad? Claro, sino de las necesidades de la globalización. Rangel, las necesidades de la globalización no son las necesidades de la niñez. No, en eso podemos coincidir. ¿No? Podemos coincidir. Necesariamente son así, ¿no? Entonces, sí es necesario, te digo. Yo no estoy adelantando que el modelo por competencias sea un modelo inadecuado. Lo que yo te estoy adelantando es que la falta de discusión inhibió el debate, inhibió la reflexión e inhibió la capacidad crítica de los actores. Es un debate que tiene que estar abierto permanentemente Tiene que y hacerse. que creo que los maestros de México están discutiendo básicamente sobre este asunto. Claro, pero como no hay foros para ello y los creadores de estas políticas también exigen que no se metan con este modelo, este debate está siendo inhibido totalmente y no fomentado. Es cierto, los maestros requieren foros, pero yo digo que también lo discuten nadie los hace. en el consejo técnico, No. en las propias escuelas, ahí siguen debatiendo. Discúlpame, Rangel, no se está debatiendo en ninguna parte. No se está debatiendo en ninguna parte porque las políticas educativas oficiales presionaron para que todo el esquema de carrera magisterial y los puntajes por desempeño no se salgan en lo más mínimo de este modelo. Porque si te sales de este modelo, ni tienes acceso a los puntos, ni tienes acceso a carrera magisterial. Entonces, cuidado con lo que estás diciendo, porque me estás hablando como si las políticas educativas oficiales fueran abiertas. Te voy a señalar. Yo no estoy diciendo que sean abiertas. Yo digo que quien los abre son los maestros. Te voy a señalar un punto, fíjate, es un punto personal. Hace una semana invitaron de una normal de Toluca a dar una conferencia. un curso de una semana, 20 horas. Pero tenía yo que hablar sobre las 50 competencias de educación preescolar. Entonces yo le dije, bueno, pues es que... Las del PEP 2004. Exacto. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no soy el más indicado. No soy el experto. Porque yo soy un crítico del modelo, entonces yo cómo voy a hablar de algo en lo que no creo, ¿no? Me dijeron, pero Prudenciano, son 35,000 pesos por 20 horas, mira, como quiera que sea. No, les digo, es que yo lo entiendo, pero entonces inviten a un creyente. O sea, y ese creyente no soy yo. ¿Sí? Entonces, sí, la política va dirigida para que el modelo no lo toques, porque la política intenta formar en el maestro mexicano una visión muy estrecha de lo que es educar. No te olvides que educación viene de... Pero yo estoy hablando de un movimiento de resistencia de los maestros hacia esos debates. Lo que yo te digo es que los debates, existe la necesidad, pero no hay políticas que fomenten un debate, porque hay un miedo también a quitar esa cortina de humo llamado modelo de educación por competencias. Y te digo, no para todos los niveles, te repito, sino para aquellos niveles
donde no tiene nada que hacer el modelo, ¿no? Donde no son pertinentes. No son pertinentes. En los otros niveles sí son pertinentes y ahí no es necesario un debate. Pero en los niveles cuestionados, Rangel, sí es necesario un debate, ¿no? Entonces, ahí te digo, tú hablabas de que todo el mundo es crítico, yo te digo, no, el propio No, LAC, no, todo el mundo que es un es crítico, habló a favor de las competencias. Entonces, dice, ¿dónde está su criticismo? Bien, ahorita bien. Otro rubro importante que se deriva y que está en el texto que estamos presentando, que es la política educativa de la globalización. Decías tú también que de aquí se derivaban los sistemas de evaluación, ¿no? Ajá. Sobre eso, ¿qué nos puedes decir, Chano? Lo que te puedo decir es que, bueno, de las partes positivas ya las expresé, de las negativas es el modelo de educación por competencias debe revisarse y quitarse de la educación básica y normal. Segundo, la política de evaluación estandarizada es un terrible error. Es decir, la política de evaluación estandarizada impide la diversidad personal, la diversidad social, la diversidad cultural de los estudiantes al homogenizar en un solo modelo evaluativo a todo mundo. Entonces yo considero muy pertinente la demanda que se presentó en una escuela primaria indígena de Oaxaca, de no aceptar enlace, porque para empezar no hablan ni español. Entonces, ¿cómo te pones allí a meter una evaluación como enlace, ¿no? Forzosa, únicamente porque el modelo te lo marca. Segundo, tú sabes que la diversidad cultural de este país es muy amplia, geográficamente también. Entonces, plantear 132 preguntas con 4 opciones a responder, mal formuladas, con respuestas que te admiten más de dos, con preguntas que te admiten más de 2 respuestas, es también un error. El propio LAC hizo un análisis de la prueba y te encontró que nada más 8 reactivos eran relevantes. El resto, la mayoría, eran totalmente irrelevantes. O eran memorísticos, ¿no? Premia la memorización. Es una evaluación definitivamente antipedagógica, ¿no? Claro. Ahora, Chano, para ir como cerrando, porque nada más tenemos media hora de conversación, Claro. y yo te decía al principio que a mí algo que luego me llamaba mucho la atención es esta parte de frente a estas políticas globales, ¿cuáles son las alternativas? Ah, claro. ¿No? Sin, evidentemente, pues regresar a las políticas previas del 89 o recuperando las políticas previas del 89. No, avanzar en otros modelos. Por ejemplo. Ajá. Están, mira, modelos muy buenos es decir, hay una lógica en estas propuestas nuevas, pues, ¿no? Primero, una educación no tiene por qué ser estandarizada, este es un contrasentido. Segundo, el modelo por competencia no tiene que ser en estos niveles que te dije, pero sí en los otros niveles que te señalé. Entonces, se trataría de proponer un modelo multipedagógico que elimine el monopolio absurdo que tienen las competencias y el constructivismo en el ámbito educativo. Hay más modelos, no me refiero nada más a la pedagogía crítica de Paulo Freire, Maglaren, Henry Guido, Michael Apple. No me refiero exclusivamente a eso. Me refiero, Rangel, a que tenemos que implementar también en este modelo multipedagógico, sin descartar las competencias y sin descartar el constructivismo, pero darle al modelo pedagógico una dimensión mucho más amplia. Meter la escuela del sujeto de Alain Touré, ¿sí? Ahí tenemos un modelo. Meter también la teoría de la complejidad de Edgar Morán. Meter también el enfoque crítico reflexivo de José Jimeno Sacristán y Ángel Ignacio Pérez Gómez y Luis Stenhouse. Meter también las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Como tú sabes, la evaluación estandarizada y el modelo por competencias no considera las inteligencias múltiples porque ellos piensan que la inteligencia es un ítem, es un indicador. Ese es un absurdo pedagógico, pero bueno, también debe discutirse. Meter también el aprendizaje polímata de Ruth Bernstein. Meter también la espiral dinámica de Ken Wilber. Hay una gran cantidad de modelos pedagógicos de primer nivel y de primera calidad que han sido descartados de las políticas educativas de la globalización porque no son unidimensionales. La gran característica, Rangel, de las políticas educativas de la globalización es que intentan proporcionarte visiones pedagógicas unidimensionales, instrumentales, parciales, e intentan también impedir la reflexión crítica y sobre todo humanizar la educación. Es decir, este planteamiento, Chano, ¿cómo se puede plantear como política pública? Como política pública, por ejemplo, en la política de diseño curricular, tenemos la obligación de incorporar una visión pedagógica al hacer un diseño curricular. Hasta ahorita,
Las Por políticas... ejemplo, si me puedes ejemplificar en la reforma a las escuelas normales, por ejemplo. Y tenemos ya poco tiempo. Así es. En la reforma a las escuelas normales, en vez de plantearte como única visión a formar pedagógica las competencias y el constructivismo, digo, no me opongo a que las dejes, pero tenemos que meter ahí también la escuela del sujeto, las inteligencias múltiples y la teoría de la complejidad. Y darle una concreción curricular en las materias. Todo lo que te vas a encontrar ahorita en las escuelas normales es meramente instrumental, funcional, técnico, formal, pero no te vas a encontrar visiones humanísticas. ¿A qué me refiero, Rangel, con visiones humanísticas? No me refiero a las ciencias sociales y humanidades, me refiero a enfoques. Tienes que meter también ahí el aprender a hacer y el aprender a vivir. No están por donde lo busques, están únicamente el aprender a hacer de actividad, es decir, las competencias, Claro. y el aprender a aprender, lo cual está bien. Lo que se deriva, digamos, también de la política de la UNESCO. Exacto. ¿No? La política de la UNESCO se sometió originalmente a la UNESCO en el libro de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, no planteó un modelo instrumental, planteó nada más un pedazo que era el aprender a hacer, pero la UNESCO también te planteó el aprender a hacer y el aprender a vivir. El problema de la UNESCO fue que no pudo definir qué significaba el aprender a hacer y el aprender a vivir. La gente pensó que el aprender a hacer era la credencial del IFE. Claro. No, hay toda una fundamentación ontológica de lo que es el aprender a hacer, que ya en la segunda versión de la UNESCO también dobló las manos y se sometió al modelo del Banco Mundial hablando de competencias. Lo que te trato yo de decir es que los organismos encargados de la educación hoy en día están sometidos a los organismos financieros, y la UNESCO se ha sometido también a las políticas del Banco Mundial y de la OCDE. Eso es terrible, Rangel, porque la gente teníamos esperanza de que la UNESCO pudiera representar una alternativa distinta a estos organismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De hecho, uno comparaba antes lo que pasaba con la política del Banco Mundial con la política de UNESCO, ¿no? Así es, antes, y ahora no. Se homogenizaron también las políticas educativas de los organismos educativos con las políticas de los organismos financieros. Eso es terrible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí entonces? La UNESCO ya no es confiable al 100%, aunque es rescatable, porque también Edgar Morán colaboró en el informe de 1999, aportando sus 7 saberes necesarios, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es basar una política en las visiones educativas de carácter que no están todavía sometidas al imperio de la globalización. Y son los que te señalé. Y bien, Chano, pues se nos terminó el tiempo. Muy bien. Te agradezco muchísimo esta pequeñísima conversación sobre el texto La política educativa de la globalización. Todo lo que discutimos aquí está incluido en el texto y a ustedes los invitamos a darle una muy buena lectura. Yo creo que contribuirá fundamentalmente al desarrollo humanístico de todos los educandos. Muchísimas gracias y nos vemos.